Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un drama que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título de hoy dice mucho: Mert se confiesa, lo que Afra le provoca es inesperado. Y sí, vamos a sumergirnos de lleno en ese momento clave que ha revolucionado la dinámica entre Mert y Afra. Para todos los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras análisis, teorías y, por supuesto, esos momentos que nos hacen vibrar. Este vídeo va a ser un recorrido por las emociones, las sutilezas y las revelaciones que han marcado un antes y un después. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle con la lupa de la curiosidad y la pasión por las historias que nos mueven. Imaginen la escena. La tensión en el aire, la expectativa palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Mert, un personaje que quizás hemos visto reservado, o quizás con una fachada muy bien construida, una especie de fortaleza impenetrable que parecía inquebrantable, se encuentra en un punto de quiebre. Y ese quiebre, queridos amigos, tiene un nombre: Afra. Lo que esta mujer, esta presencia en la vida de Mert, le provoca, no es lo que esperábamos. No es algo que se pueda etiquetar fácilmente, no es una reacción predecible, no encaja en ninguno de los moldes que habíamos preparado para él. Y ahí radica la magia y el misterio que queremos desmenuzar hoy. ¿Qué es lo que Afra tiene que Mert no puede ignorar? ¿Qué grietas abre en su armadura, si es que la tiene? ¿Qué resquicios de su ser, hasta ahora ocultos, logra encender o quizás hacer tambalear? A lo largo de este tiempo, hemos analizado cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y hemos intentado construir un perfil psicológico de Mert. Hemos sacado conclusiones sobre su personalidad, sobre sus motivaciones más profundas, sobre las razones que impulsan sus acciones. Pero esta confesión, este momento de vulnerabilidad cruda y honesta, nos obliga a reevaluarlo todo. Nos obliga a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras propias percepciones y a preguntarnos: ¿quién es realmente Mert cuando nadie lo está mirando? ¿Quién es ese hombre detrás de las máscaras, detrás de las defensas que tan hábilmente ha erigido? Y sobre todo, ¿cómo es que Afra se ha convertido en la catalizadora de esa faceta, hasta ahora oculta o desconocida para el mundo, e incluso, quizás, para él mismo? La confesión de Mert no es solo una admisión de sentimientos, no es un simple te quiero o me gustas. Es la revelación de una profundidad insospechada en su personaje, una capa que no habíamos tenido la oportunidad de vislumbrar. Es como si de repente una puerta se abriera en una habitación que creíamos conocer a la perfección, y al asomarnos, descubriéramos un paisaje interior completamente distinto al que creíamos conocer. Un paisaje con colores, texturas y emociones que nos sorprenden y nos fascinan. Y esa transformación, esa chispa que enciende Afra en él, es lo que lo hace tan fascinante. No se trata de un simple capricho ni de una atracción superficial impulsada por la novedad o la conveniencia. Lo que Afra provoca en Mert es algo que lo desestabiliza, que lo saca de su zona de confort, que lo obliga a confrontarse consigo mismo, con sus miedos, con sus deseos reprimidos, con la esencia de quien realmente es. Podríamos pensar en las razones clásicas que desencadenan emociones intensas en las historias: un amor prohibido, una atracción irresistible que desafía toda lógica, una conexión que trasciende lo físico y se adentra en terrenos del alma. Pero el título insinúa algo más, algo inesperado. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar a fondo. Es quizás una vulnerabilidad que Afra es capaz de ver en él, una fragilidad que nadie más ha logrado percibir, una grieta en su armadura que solo ella ha sabido tocar. O es Afra misma, con su propia complejidad, con su forma única de ver el mundo, con su carisma o su serenidad, quien despierta en Mert emociones que ni él mismo entendía que poseía, que ni siquiera sabía que existían dentro de él. Para desentrañar este misterio, debemos retroceder y examinar las interacciones previas entre Mert y Afra. Ha habido momentos, pequeños gestos, miradas fugaces que ahora, a la luz de esta confesión, cobran un significado completamente nuevo. A veces las verdades más profundas y reveladoras se esconden en los detalles más pequeños, en esos instantes aparentemente insignificantes que con el tiempo adquieren un peso monumental. Tal vez Afra le ha mostrado una perspectiva diferente de la vida, ha abierto sus ojos a posibilidades que él nunca consideró. O quizás ha desafiado sus creencias arraigadas, su visión del mundo, de una manera que lo ha sacudido hasta la médula, obligándolo a cuestionar todo lo que daba por sentado. La provocación a la que
se refiere el título no tiene por qué ser necesariamente negativa, ni destructiva. Puede ser una provocación intelectual que estimula su mente, una provocación emocional que lo hace sentir de formas que había evitado, o incluso una provocación espiritual que lo conecta con aspectos más profundos de su ser. Puede ser algo que lo empuje a crecer, a cambiar, a evolucionar, a ser una mejor versión de sí mismo, aunque el proceso sea doloroso, confuso o incómodo al principio. Y ahora, hablemos de la propia Afra. ¿Quién es ella para tener este poder sobre Mert? ¿Qué cualidades posee, qué aura emana, que la hacen tan especial, tan capaz de despertar estas emociones tan intensas y, sobre todo, tan inesperadas en él? ¿Es su fuerza inquebrantable, su independencia feroz, su inteligencia aguda y perspicaz, su compasión desbordante, o quizás una combinación de todo esto y algo más? O tal vez es algo más intangible, una especie de magnetismo natural, una energía vital que resuena de una manera única con una parte de Mert que estaba dormida, que estaba esperando ser despertada. A menudo las personas que más nos impactan, que más nos transforman, son aquellas que de alguna manera reflejan algo de nosotros mismos que no habíamos querido ver, que habíamos ocultado, o que nos impulsan a explorar aspectos de nuestra propia identidad que habíamos ignorado o temido. Esta confesión también nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de las relaciones humanas, sobre los hilos invisibles que nos conectan, nos influyen y nos moldean. ¿Cuánto de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, está influenciado por las personas que nos rodean, por las interacciones que tenemos con ellas? ¿Hasta qué punto somos capaces de mantener una fachada, una imagen controlada, frente a aquellos que, con su mirada penetrante o su comprensión sutil, logran ver a través de nuestras defensas, de nuestros muros? La valentía de Mert al confesarse, a pesar de lo inesperado de sus sentimientos, a pesar de las posibles consecuencias, es un acto de coraje que merece ser analizado en detalle. Implica un riesgo significativo, una exposición de su ser más vulnerable que podría tener repercusiones imprevistas en su vida y en la de quienes lo rodean. Imaginen el peso que debió sentir Mert al guardar esto, al tener que navegar por el laberinto de sus propias emociones sin poder expresarlas, sin poder compartirlas. El esfuerzo de mantener esa fachada, de ocultar lo que sentía, de luchar contra sus propios impulsos. Y ahora al hacerlo, al soltarlo, al dar voz a lo inefable, el mundo cambia. El mundo de él sin duda, pero probablemente también el de Afra, y el de todos los que observan esta historia, ya sea desde la distancia o desde la cercanía. Lo inesperado puede venir también de la magnitud de esta revelación. Tal vez Mert nunca pensó que sería capaz de sentir algo así, que su corazón podría albergar emociones tan complejas y poderosas. O quizás Afra tampoco lo imaginaba, estaba viviendo su propia realidad, ajena al torbellino que estaba provocando en él. Es una situación que desbarata las expectativas, que rompe los moldes preestablecidos, que nos recuerda que la vida, y las relaciones humanas, están llenas de sorpresas. Además, este evento, esta confesión tan crucial, puede ser un punto de inflexión determinante para el futuro de ambos personajes. ¿Cómo reaccionará Afra ante esta revelación? ¿Será correspondido ese sentimiento, o se encontrará ante un amor unilateral, una carga emocional que no buscaba? ¿Cómo afectará esto a sus vidas, a sus proyectos, a sus relaciones con otras personas que forman parte de su círculo? Las posibilidades son infinitas, las ramificaciones pueden ser vastas y complejas, y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de un camino lineal y predecible, lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras, tan adictivas, tan capaces de mantenernos al borde de nuestros asientos. Para entender completamente lo que Afra le provoca a Mert, debemos considerar el contexto más amplio de sus vidas. ¿Qué desafíos han enfrentado individualmente? ¿Qué anhelos tienen en sus corazones? A veces son nuestras propias carencias, nuestras búsquedas internas, nuestras heridas no sanadas las que nos hacen más receptivos a ciertas conexiones, a ciertas personas que de repente parecen llenar un vacío o iluminar un rincón oscuro de nuestro ser. Si Mert ha estado buscando algo en su vida, una respuesta, un sentido, una paz interior, y Afra, de alguna manera, representa esa pieza faltante, esa luz en la oscuridad, entonces su confesión cobra aún más sentido, se vuelve más comprensible, aunque siga siendo inesperada. Este es sin duda un momento para la reflexión personal también. ¿Hemos experimentado alguna vez una conexión tan profunda, tan inesperada, que nos ha hecho replantearnos todo? ¿Hemos sido capaces de ser tan honestos con nosotros mismos, de reconocer nuestras emociones más recónditas y luego, lo más difícil, ser tan honestos con los demás?
La vulnerabilidad, ese estado de apertura y exposición, es una fuerza, no una debilidad, y la confesión de Mert es un testimonio elocuente de ello. Es el acto de despojarse de las armaduras, de mostrar el interior, de arriesgarse a ser herido a cambio de la posibilidad de ser comprendido, de ser amado, de ser auténtico. Ahora, antes de irnos, vamos a recapitular un poco, para asegurarnos de que hemos capturado la esencia de este análisis. Hemos hablado de la sorpresa y la profundidad de la confesión de Mert, una revelación que ha sacudido los cimientos de nuestras expectativas. Hemos explorado la naturaleza de lo que Afra le provoca, sugiriendo que va mucho más allá de lo superficial, que tiene un impacto desestabilizador e inesperado en él, tocando fibras que creíamos inamovibles. Hemos considerado el papel de Afra como una catalizadora de estas emociones, una fuerza que consciente o inconscientemente ha desatado un torbellino interior en Mert y la posible influencia de sus propias cualidades únicas en este fenómeno. También hemos reflexionado sobre cómo esta revelación puede cambiar la dinámica entre ellos, abriendo un abanico de nuevas posibilidades para el futuro, un futuro incierto pero emocionante. Y por supuesto hemos recordado que la vulnerabilidad, aunque desafiante y aterradora, es en última instancia un acto de valentía que puede conducir a una mayor autenticidad y conexión. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, explorar las profundidades de la psicología de estos personajes y la complejidad de sus relaciones. Espero que les haya resultado tan intrigante, tan estimulante y tan revelador como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por compartir su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Afra provoca realmente en Mert? ¿Cuáles son sus teorías sobre esta confesión inesperada? ¿Qué creen que sucederá a continuación? Déjenme sus comentarios abajo, siempre leo cada uno de ellos con gran interés y me encanta interactuar con ustedes, debatir ideas y construir juntos estas interpretaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, teorías audaces y por supuesto, el desentrañamiento de los dramas que nos cautivan, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman este tipo de historias, con aquellos que comparten nuestra pasión por los misterios del corazón humano. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones, más análisis y más historias para compartir. Hasta entonces.